título de este mensaje inicia con Restaurando el Tabernáculo de David. Vamos a leer 1 Corintios 14, 26. Ahora sí vamos a la escritura. Primera de Corintios 14, 26. Yo tengo temas que me apasionan, temas que me gusta predicar, temas que son mis favoritos. Y hablar de la adoración es uno de esos temas favoritos. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Qué precioso versículo, hermanos. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios y Pablo una vez más va a recordar la razón por la que la iglesia se debe reunir y la presencia de Dios está presente en la reunión, la presencia de Dios está presente en el culto y Dios es un Dios de propósitos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Digan conmigo, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Muy bien. Entonces, en concordancia con lo que el apóstol Pablo está transmitiéndole a la iglesia, cuando les está tratando de recordar qué es lo que debe de prevalecer, qué es lo que se tiene que mover, qué es lo que tenemos que estar atentos, que esté ocurriendo mientras nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor. Pues bueno, en concordancia con eso quisiera decir yo 5 cosas o 5 propósitos de manera general que en todo el cuerpo de Cristo están siempre presentes. ¿Ok? El primero de ellos es el evangelismo. El primer propósito por el cual, hermanos, nosotros debemos de mantenernos unidos y reunidos como cuerpo de Cristo es para poder predicar el evangelio a todas las naciones. Nosotros somos quienes anuncian, quienes llevan la buena nueva. Y al estar aquí le estamos diciendo a este lugar, a este entorno, que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Que nosotros creemos el mensaje del Evangelio. Por eso estamos aquí. Entonces, es un propósito fundamental de nuestra vida que va a ser siempre, generación en generación, de la iglesia. El poder anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos son salvos? Amén. Por la gracia de Dios somos salvos, por el anuncio del Evangelio, por la buena noticia que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Vamos a darle al Señor un aplauso porque Él es digno. Gracias a Dios. Y como dicen, hermanos, si en verdad eres salvo, di amén. 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 Ok. Ahora, hay un segundo propósito también, que es la comunión. La iglesia debe tener comunión. El congregarnos aquí, si nos congregamos aquí, hermanos, es para tener comunión. Comunión con Dios y comunión unos con otros, porque somos hermanos en Cristo. Y la vida cristiana no fue hecha para vivirse en la soledad. La vida cristiana no se desarrolla igual cuando creces en un entorno, una familia, la familia de Dios, entre los hermanos, cuando tratas por tus propias fuerzas de salir adelante. Siempre se necesita de esta comunión o compañerismo espiritual, compañerismo de fe, porque siempre nos alienta los unos a los otros. Entonces, desde el principio que el Señor reunió a sus 12 apóstoles, siempre, ¿verdad?, les habló acerca de amarse, les habló acerca de ser pacientes unos con otros, de apoyarse, de mostrarse esa confraternidad. ¿Ok? Entonces, todo esto debe servir a ese propósito. Es decir, el culto debe servir a ese propósito, que encontremos comunión. Así que tal vez, ¿verdad?, si de una forma o de otra forma lo conseguimos, está bien. Que lo importante no es la forma, que lo importante a veces no es el tamaño de la iglesia, que lo importante no son otras cosas que los ojos naturales ven, que lo importante es que de verdad cada vez que lleguemos aquí en la iglesia nos sintamos en casa, nos sintamos en familia, sintamos que compartimos la misma fe, que estamos en el mismo barco, que podemos, hermanos, apoyarnos los unos a los otros.
Y es lo que debemos, ¿verdad?, siempre de mantener nosotros en la mente y tratar de compartirlo. Hay un tercer propósito, y ese tercer propósito también es muy importante, y es el discipulado. Un propósito por el cual Dios nos ha reunido aquí es el de la doctrina, el de la enseñanza, el de hacernos sus discípulos. Entonces, también eso forma parte de la vida de la iglesia, es esencial en la vida de la iglesia, que todos crezcamos espiritualmente. Venimos como niños, pero tenemos que avanzar en la vida espiritual porque Dios quiere que sepa toda la Biblia. Dios quiere que usted tenga una sana doctrina. Dios quiere que usted y yo aprendamos cómo vivir como buenos cristianos y conozcamos la profundidad de la palabra de Dios. Así que necesitamos ser discipulados. Jesús dijo, ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces es importante, hermanos, tan importante como puede significar que tengamos membresía siempre en la congregación, por decir algo, ¿va? Porque pensamos en la membresía de la iglesia, pero no se trata solo de tener la membresía por tener la membresía. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? No sería suficiente solo que tuviéramos esta iglesia llena, todos los lugares llenos, si no tenemos discípulos. Si no hacemos discípulos, lo único que tenemos es asistencia. Pero creo que Dios no nos pidió que tuviésemos asistencia, mucha asistencia todos los domingos, sino lo que Jesús dijo es que hagamos discípulos de las personas que asistan a la iglesia. Hagamos discípulos, personas que están estudiando la Biblia, que están obedeciendo la Biblia y que están difundiendo la Biblia a otras personas, porque eso es el discipulado. Ser un discípulo es ser un aprendiz, un practicante de la enseñanza y compartirla a otro. Con esto cierra el círculo muy sencillamente: ir y hacer discípulos. Así que siempre tengamos en mente que los discípulos harán discípulos. Es un llamado no solo para los maestros de la escuela dominical o para los pastores, es un llamado para todo aquel que se considera un discípulo, que haga a otros discípulos. Los niños pueden ser discípulos, los jóvenes pueden ser discípulos, los mayores pueden ser discípulos. Amén. Bueno, otra cuarta cosa es de que cuando nosotros estamos reunidos podemos adorar a Dios. Entonces, nuestro texto de inicio decía, ¿verdad? ¿Qué hay pues cuando os reunís? Alguno tiene doctrina, tiene salmo, tiene revelación, o sea, cómo se mueve el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, si nos hemos reunido es para adorar a Dios. Todo lo que se hace y todo lo que hay aquí tiene que animarnos a adorar a Dios. Así que la adoración, hermanos, es una parte fundamental de la iglesia. Si la adoración, si los cantos que cantamos están funcionando, es decir, nos están llevando a la presencia de Dios, si la música, ¿verdad?, y la dirección de la alabanza y el espacio que hacemos, que no solamente es un relleno del culto, sino realmente el objetivo de las canciones es que usted se entregue al Señor, que usted aquí le abra el corazón, usted hable con el Señor, sienta su presencia, se le muestre devoción a Dios a través de estas canciones. Y si no son esas canciones, bueno, ya tenemos 500 canciones, ¿verdad? Vamos a elegir cuáles son las que aquí nos hacen a nosotros conectarnos mejor con el Señor. El propósito de la música es un canal de contacto. Así que ustedes saben, hermanos, que la música del mundo a la gente la conecta con el mundo. La música de la amargura, del desamor, a la gente la conecta con el desamor, le hace sentir, le hace recordar, le hace vivir. Así que la música de Dios nos debe conectar con Dios, ¿de acuerdo? No pensando a lo mejor en un género o en otro. Bueno, hay algunos que definitivamente no son de Dios, ¿no? Pero la música tiene ese propósito. Entonces, como adoradores, creo que todos nosotros debemos de buscar poder en la iglesia, dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, adorar a Dios. El tema de la adoración es extensísimo y es precioso, hermano. Es maravilloso saber que en la eternidad nosotros vamos a seguir adorando a Dios. Porque se acabará la ciencia, terminará la profecía, pero la adoración nunca termina. Amén.
Dios ha sido adorado desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que hay cosas que dejaremos de hacer para el propósito de Dios, pero hay cosas que nunca dejaremos de hacer. Y una de esas cosas es adorar a Dios. Amén. Vamos a dar otro aplauso de alabanza al Señor. Amén. Y para completar la lista, para iniciar, el quinto propósito de Dios por el cual nosotros estamos reunidos es el servicio. El servir a Dios. La iglesia es la gran oportunidad que tenemos para mostrar nuestro servicio a Dios de una manera muy específica, de una manera muy concreta. Hermanos, ¿quiénes sirven a Dios aquí? Todos. ¿Sí? Amén. Todos servimos a Dios. No solo sirve el predicador, no solo sirve la persona que toma el púlpito. Realmente todos estamos al servicio de Dios, en una o en otra manera, de un mayor impacto, tal vez de un menor impacto, no lo sé, pero cada detalle que nosotros podemos sumar en todo esto es para Dios y debe ser para el Señor. Ahora, no solo servimos dentro de la iglesia, también podemos servir afuera de la iglesia. Hay un campo enorme que necesita obreros. Como dijo el Señor, ¿verdad? Envía obreros, Señor, que envíe obreros a su mies. Entonces, siempre, hermanos, que especialmente estamos reunidos, debemos de tener en mente, debemos de tener en el corazón que lo que vamos haciendo y que lo que se está disponiendo debe de cumplir su propósito. ¿Ok? Su propósito sería, número uno, lo recapitulo, el evangelismo. Podremos tener 3 o 4 cajas de folletos guardados aquí arriba o en la esquina, pero el hecho de que nosotros tengamos 3 o 4 cajas de folletos no significa que estamos ganando almas para Cristo. Así que entonces, si tenemos que entrar en la dinámica, movernos, ¿verdad? Y empezar a repartir todos esos folletos para predicar el evangelio, porque el propósito, ¿cuál es? El evangelismo, o sea, llegar a las almas, ganar a las almas, alcanzar a las almas para Cristo. Y como lo he dicho siempre, ¿verdad? Que como hoy las puertas están abiertas de la iglesia y que la gente pase y que entre, que conozca el evangelio y que entre, que sea parte de esta gran familia. Porque esta familia, ¿qué va a brindar? Comunión. Comunión unos con otros. Y ya que estamos juntos, entonces, ¿qué continúa? ¿Qué tiene que pasar? Que empecemos a estudiar la Biblia. Amén. Que empecemos a abrir la palabra de Dios y que nos sorprenda la palabra de Dios, que nos enseñe la palabra de Dios y nos inspire y nos inste, estando juntos, a adorar con todo el corazón a Dios, ¿verdad? Sin temor o sin crítica o sin del qué dirán. No, hermanos, nuestra experiencia en nuestra casa ahora tiene que ser de confianza. Tenemos que sentirnos con toda la confianza del mundo, que podemos adorar a Dios con libertad, levantar la voz, levantar las manos. A lo mejor en algún momento las lágrimas van a salir de nuestros ojos. Es parte de esa experiencia. Dios está tocando nuestra vida. A todos nos está pasando, ¿verdad? Y a lo mejor no solo salgan las lágrimas, también, ¿verdad? Tengamos que agarrar una servilleta, un pañuelo, no sé, de que somos seres humanos, ¿verdad? Y necesitamos de Dios. Y finalmente tenemos una gran oportunidad de servicio a Dios. Amén. Bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a abrir la Biblia ahora en Hechos capítulo 15, verso 16 y verso 17, por favor. Y aquí es donde voy a iniciar la parte que quiero hablar acerca de la adoración. He estado compartiendo sobre la adoración y hay muchas cosas, hermanos, que vale la pena recordar. Yo sé que todos que estamos aquí, hermanos, somos adoradores, que adoramos a Dios con todo el corazón. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bien, miren, este pasaje bíblico, este versículo bíblico
está dentro de un capítulo que es el capítulo 15 de Hechos, que es un capítulo donde se está desarrollando un dilema, ¿ok? Si ustedes han leído el libro de los Hechos, bueno, el libro de los Hechos es el libro que nos cuenta el inicio de la tarea de los discípulos o los apóstoles. Y podríamos decir, ¿verdad?, que se nos presenta cómo se conformaron las primeras congregaciones o la iglesia desde Jerusalén y los diferentes poblados donde el evangelio ya había sido predicado. Y los apóstoles estaban allí. Y ya se nos va desarrollando cómo el nombre de Jesús es difundido en todo ese lugar, pero los líderes de Israel lo rechazan y empieza una persecución. Pero entre todo lo que ocurre, Saulo de Tarso recibe una experiencia con el Señor sobrenatural, vive un encuentro con Jesús. Jesús se le presenta vivo y le habla. Y entonces para él significó un cambio completo de dirección, porque él perseguía a la iglesia y ahora predica el evangelio. Así que sucedió algo impresionante en la vida del apóstol Pablo. Y ya en ese entonces, hermanos, estamos empezando como que un poquito llegando a la mitad del libro, cuando entonces Pablo ya está llevando el evangelio como un desesperado, está haciendo cosas tremendas, pero Pedro también está agarrando las llaves del reino y abriendo la puerta, como Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Es decir, Pedro fue a Samaria a predicar a los gentiles, y por primera vez en Hechos 11 se supo, ¿verdad?, con toda certeza que Dios estaba aceptando a los gentiles para que ellos también fueran pueblo de Dios, para que ellos también fueran salvos. Y entonces en ese pasaje bíblico de Hechos, ¿verdad?, el Espíritu Santo toca a los no judíos y ellos hablan en lenguas y profetizan, lo cual les da una gran sorpresa. Y la conclusión de ese episodio es que Dios aceptó a los gentiles también para que sean su pueblo. Entonces, pues ya está claro, la puerta se abrió. No solo los judíos, sino los no judíos van a creer y van a ser salvos. Empieza, hermanos, un mover precioso en cada lugar donde había una sinagoga y donde Pablo llegaba, predicaba desde la sinagoga a los judíos y a los prosélitos y a los que estaban en la orilla de la puerta, y algunos creían, otros no creían, pero el mensaje del evangelio comenzaba a difundirse, lo cual significaba que muchos creían, la mayoría no judíos, pero también judíos creían. Y entonces el liderazgo en cada sinagoga se partía y tenían que expulsar a Pablo, como Jesús había dicho, ¿verdad? Os expulsarán de las sinagogas. Entonces mucha gente salía con Pablo. Hagan de cuenta que había una división, ¿verdad? Llegaba Pablo y hacía la división. ¿Cuántos dolores de cabeza hoy nos pasa a los pastores cuando pasan estas cosas? En aquel entonces era diferente. En aquel entonces pasó así. Entonces llegaba Pablo, predicaba y una multitud lo seguía. Y entonces Pablo tenía que iniciar, independientemente de la sinagoga, una nueva comunidad de creyentes, ahora que seguían a Jesús, al que Pablo predicaba. Así que cuando esto pasa, ahora llega un grupo que se infiltró, que se llamó los judaizantes, y que muy posiblemente, ¿verdad?, eran de la secta de los fariseos, los cuales ellos ya desde un inicio habían rechazado a Jesús, se habían opuesto a la predicación del evangelio, al no reconocer la resurrección. Y ahora, ¿verdad?, poco a poquito habían caminado con los que sí, con los fariseos que sí habían creído, se habían juntado con ellos y habían entrado a la iglesia. Y en la iglesia ahora decían, ¿verdad?, que era una obligación circuncidarse. Entonces, aquí en Hechos 15, los apóstoles se reúnen en el concilio y Santiago o Jacobo, que es el líder del concilio, toma la palabra para resolver el problema, para mostrar, ¿verdad?, que para Dios bastó la circuncisión del corazón y que ellos aprenderían poco a poco la palabra de Dios. Pero entonces, con este escenario en mente de ver una multitud inmensa de gentiles viniendo al Mesías, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos gentiles que se convierten a Dios? Y aquí viene, ¿verdad?, la referencia
de este versículo bíblico de Hechos 15, cuando Santiago Jacobo dice, ¿verdad?, que Dios había dicho que restauraría en los postreros tiempos el tabernáculo de David que estaba caído. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen a Dios, entre los cuales es invocado su nombre. Quiere decir, hermanos, que para Santiago esa profecía se estaba cumpliendo y estaba sucediendo eso, hermanos, que estaban viniendo las multitudes a través de Cristo, estaban creyendo a Dios y deseaban ellos, ¿verdad?, buscar al Dios de Israel. Los no judíos, los gentiles, los idólatras, los paganos, los que no tuvieron educación, los que vivieron solamente por las nociones de su conciencia, si hacían bien o hacían mal, ellos no sabían nada. Pero ahora que el nombre de Jesús había sido predicado, sus ojos se fueron abiertos, se les cayeron las escamas, se despertaron los oídos. Por eso dice, ¿verdad?, el profeta Isaías, que el cojo caminará, el ciego verá y el sordo escuchará. No solo en el sentido de un milagro físico, sino de un milagro espiritual, que aquellos que nunca habían visto, oído o habían podido caminar en las cosas de Dios, ahora lo harían. Y esos eran los gentiles, es decir, de entre todas las naciones de la tierra. ¿Qué quería Dios desde un principio? Dios, hermanos, quería que todas las naciones de la tierra, la humanidad entera, viniera a Él a adorarle. Amén. Y Él pudiera brindarles de su amor y de su salvación. Bueno, llegó el tiempo. Hechos capítulo 15, ya llegó, ya están aquí, ya son una multitud. ¿Qué dice la palabra? Y entonces dice la escritura, ¿verdad?, que Dios restauraría el tabernáculo de David. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen a Dios. Y el resto de los hombres se refería a las naciones. Dios había pensado en las naciones para que ellos vinieran y se transformaran en sus más fervientes adoradores. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Es lo que Dios hizo con nosotros. Nos sacó de la idolatría, nos sacó del pecado, nos sacó del mundo, para hacernos adoradores suyos únicamente. Amén. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito, vamos a hablar un poquito, ya que sabemos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando y ellos están llegando. Vamos a ver cómo es que Dios dijo el tabernáculo de David, porque esa es una historia bien linda, hermanos. Y esta historia comienza desde el momento en que Dios, en el principio, al pueblo de Israel lo llama a la adoración. El pueblo hebreo, en el libro del Éxodo, se cuenta que era una multitud inmensa, pero eran esclavos en Egipto. Así que Dios levanta a Moisés y le dice: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, que vaya al desierto a adorarme. Y Moisés obedece a Dios y valientemente enfrenta a Faraón, y conocen las plagas y el juicio hacia toda la idolatría en Egipto, y cómo Dios liberta al pueblo de Israel y lo lleva al desierto. Pero cuando Dios lleva al desierto al pueblo de Israel, le enseña cómo quiere ser adorado. Y hermanos, la Biblia nos enseña cómo Dios quiere ser adorado. Es algo que Él ha establecido, que no lo ha dejado a capricho humano o no lo ha dejado al deseo del corazón. Porque muchas personas son de la opinión que dicen: bueno, yo voy a buscar a Dios cuando a mí me nazca. Y decir que buscará a Dios cuando le nazca es decir que lo hará como quiere, como siente o como piensa. Mucha gente en el mundo, con las imágenes y todas esas cosas, cree que está adorando a Dios. La gente, cuando hace sus fiestas patronales, cree que está adorando a Dios. Y cuántas costumbres y tradiciones de las personas hay que consideran que son adoración a Dios, pero no le han preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. Dios en su palabra dijo cómo quiere ser adorado, y nos dejó, hermanos, una gran verdad cuando Dios le dijo a Moisés: conforme al diseño que te he mostrado, así lo harás, porque si lo haces como te lo he mostrado, mi gloria descenderá. Entonces, ¿por qué, hermano, sucede que cuando de verdad nosotros estamos adorando a Dios como Él quiere ser adorado, la presencia de Dios viene? Precisamente por eso. ¿Y por qué puede existir, verdad, muchas cosas que se quieran hacer en adoración a Dios y nada sucede? Tenemos que entender, hermanos, que la presencia de Dios se moverá si nosotros adoramos como Él quiere.
sencillo. Dios le dio a Moisés la revelación del tabernáculo celestial. Y el tabernáculo, hermanos, fue el centro de la adoración nacional. El pueblo hebreo antes de esto hacía un altar por aquí. Abraham hizo un altar, Noé hizo un altar, y así había diferentes altares. Pero cuando llegó el momento en que Dios reveló lo que él anhelaba, le dio el tabernáculo y le enseñó al pueblo a adorar a Dios. ¿Cómo adoraba el pueblo de Israel? A través de sacrificios. Pero no sacrificios humanos, ¿verdad? Porque a Dios no le agradan los sacrificios humanos. Él estableció qué tipo de sacrificio, por qué motivo, por qué razón, cómo serían las ofrendas hacia Él. Entonces, todo ese modelo precioso, hermanos, ahora que leemos la carta a los Hebreos, podemos recordar cómo ahora en nuestro tiempo como iglesia, como creyentes en Jesús, se nos ha enseñado que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, que nosotros pertenecemos a la casa sacerdotal de Jesús y que nosotros somos adoradores que ofrecen sacrificios de alabanza para Dios, fruto del labio que confiesa su nombre. Y el versículo en Hebreos 13 dice: y de buenas obras. Adorar a Dios, hermanos, es parte de nuestro ADN. Dios nos ha llamado a ser adoradores de Él. Debemos adorarle con toda la experiencia, con toda la enseñanza, bajo todo el modelo, bajo todo el principio que estableció desde que Él reveló dónde su gloria descendería. Cuando una mujer samaritana fue al pozo de Jacob, encontró a Jesús y Jesús dijo: yo necesito pasar por allí, y comenzó un diálogo con ella acerca, ¿verdad?, del agua. Y ella vio que Jesús no traía balde para sacar agua porque pensaba que tenía sed. Pero él le dijo: verdad, yo tengo un agua que si tú supieras de esa agua me pedirías, yo te la daría y nunca jamás tendrías sed. Así que ella pensó, verdad, en que algo quería transmitir el Señor cuando le hablaba. Dijo: Señor, eres profeta, seguramente eres profeta. No, nuestros padres, es decir, los samaritanos, que eran primos del pueblo hebreo, de una de las tribus que se alejaron, ¿verdad?, que se apartaron en la historia del Antiguo Testamento, adoraron en el monte Gerizim. Pero ellos decían: verdad, nuestros padres adoraron aquí y ustedes los judíos dicen que se adore en este monte. Y el Señor le dijo: verdad, no es en este monte ni en otro monte, sino que los adoradores que el Padre busca son los que adoran en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre. Así que, hermanos, en la palabra de Dios solo hay dos personas que buscan a Dios. Él busca a los hombres conforme a su corazón, a los adoradores que adoran conforme a su corazón, y busca a los intercesores, a la gente que está dispuesta a ponerse en la brecha para interceder por la tierra. Son dos tipos de personas que Dios busca siempre, en todo tiempo: adoradores y gente de intercesión. En Apocalipsis estos dos ministerios se ilustran como las arpas y las copas. Las copas hablan de las oraciones de los santos y las arpas hablan de las alabanzas de los santos. Cuando en la iglesia, hermanos, nosotros oramos y adoramos a Dios, estamos haciendo un impacto espiritual poderoso. Estamos llamando la atención de Dios de una manera especial. Lo que va a suceder es que milagros ocurran y la presencia de Dios se sienta intensamente. Amén. Así que cuando Dios le revela a Moisés cómo quiere ser adorado, le enseña el sistema del templo, el sacrificio y el sacerdocio. Y a nosotros en Hebreos se nos llama a adorar a Dios a través del fruto de labios que confiesa. Nuestro sacrificio es un sacrificio de alabanza. No tenemos sacrificios de culpa, no tenemos sacrificios de expiación, no tenemos que hacer otro tipo de sacrificio, porque lo que respecta a la culpa y al pecado, Cristo ya murió en sacrificio por nosotros. Amén. Puede levantar su mano y decir: gracias, Señor, gracias por morir por mí. Amén. Para perdonar el pecado, nunca más se tiene que hacer un sacrificio por el pecado, porque el que Cristo hizo fue único y perfecto para la eternidad.
Pero la escritura misma en la carta a los Hebreos dice que ahora nosotros hagamos sacrificios. Pero ¿qué sacrificio? El de la alabanza, el de la adoración que fluye de nuestros labios, que son nuestras palabras de agradecimiento, que son nuestras palabras de decirle a Él lo que Él es y lo que Él hace por nosotros. Amén. Y además también dice, ¿verdad?, que hagamos el bien, porque es parte de la adoración a Dios. Bueno, ¿qué es ser un adorador, hermanos? Ser un adorador es ser alguien que tiene un estilo de vida muy particular. Porque un adorador no solo adora dentro de la iglesia, un adorador adora más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Aquí dentro de la iglesia estamos de acuerdo en tener una expresión musical, una expresión vocal, una expresión artística. Amén. Para Dios es muy lindo, es muy bonito todo esto. Pero la vida del adorador continúa fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia ya no es un acto, ya no es solo el culto. Ahora es la vida cotidiana del adorador. Todo lo que un verdadero adorador hace es adoración a Dios. Porque Dios nos creó para adorarle y cumplir el propósito de nuestra vida es adorar a Dios. Es encontrar la verdadera razón por la que nosotros fuimos hechos. Y eso le agrada a Dios. Amén. Así que si trabajamos, si estudiamos, si estamos en casa, cada cosa que hacemos es adoración a Dios, porque hacemos lo correcto y tenemos que hacer para lo que fuimos creados. Amén. Entonces es un proceso, la adoración no solo es un acto, es un proceso. Vivimos como adoradores, hermanos. Por eso hace mucho tiempo atrás decidimos limpiar la casa, ¿verdad? Dijimos, cosas que no le agradan a Dios, las vamos a sacar de nuestro hogar. Porque, hermanos, ¿qué hogar es ese maravilloso donde la presencia de Dios mora? Y ahora sí, ya voy cerrando, hermanos, para concluir este mensaje, hablando acerca del hogar y hablando acerca de la casa. Ustedes se han puesto a pensar por un momento, hermanos, si acaso hay una casa favorita donde Dios le gusta estar. Recuerden, hermanos, que Jesús siempre que desarrolló su ministerio, podríamos decir que su ministerio fue itinerante, es decir, el ministerio de Jesús fue de un lugar a otro durante 3 años con sus discípulos. Así que había lugares donde ya esperaban a Jesús que llegara pasada una semana en cada punto. Uno de los lugares donde la escritura nos dice que llegaba era la casa de Pedro. Ahí estaba su suegra, ¿no? Ahí llegaban en diferentes trayectos y momentos. También estaban en Jerusalén, también estaban en Nazaret, también estaban en Belén. Pero uno de los lugares favoritos donde Jesús estaba era en Cafarnaúm, que estaba junto al mar de Galilea. Era como su lugar de reposo, de tal manera que el profeta Isaías, cuando hablaba del Mesías, decía que vendría de ese lugar. Por eso muchas veces a Jesús se le llamaba Jesús de Galilea. Y esa porción de la tierra de Galilea era una porción a la orilla de la tierra de Israel, pero era como más de presencia de gente gentil que de personas judías. Entonces era algo un poquito extraordinario que el Mesías, ¿verdad?, tuviese contacto y morase o estuviese en ese lugar entre esas personas. Porque mucha gente del pueblo de Israel solo tenía la mira en Jerusalén. Y tal vez hubieran anhelado que se hubiese profetizado que Jesús estaba en Jerusalén y que nunca salía de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí estaba el templo, ahí estaba el centro de adoración, ahí es donde estaba el lugar elegido por Dios desde el principio. Pero Jesús le gustaba estar en Galilea, disfrutaba del mar de Cafarnaúm. Ahí estaba, hermanos, con esos galileos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que puede llamar la atención de Dios? Un adorador, ¿cómo puede llamar la atención de Dios? Y cómo puede el Señor, ¿verdad?, gustarle estar en ese lugar. Porque Dios puede estar en cualquier lugar, pero Dios no habita en las moradas de maldad. Pero Dios se puede manifestar en la calle, en la farmacia, en el mercado, donde quiera. Pero si le preguntáramos a Él dónde le gusta estar, yo creo que la Biblia nos puede responder dónde le gusta estar. Y es este versículo bíblico, hermanos, el que nos lo está diciendo de Hechos 15, 16 y 17,
Y yo les invito a que se pongan de pie para que le demos lectura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Permítame leer desde el verso 15, Hechos 15:15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Es decir, vean qué capacidad tuvo Jacobo de que lo que sucedía con los gentiles y el evangelio era esto, ¿sí? Es decir, Dios estaba llamando a gente a adorarle, no solo del pueblo de Israel, sino de los que no eran pueblo, estaba trayéndolos para que le adorasen, y él encuentra esto. Y dice, vamos a leerlo todos juntos, hermanos, verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. ¿Cuál es la casa favorita? ¿Por qué Dios dijo el tabernáculo de David? ¿Y por qué no solo se citó el tabernáculo de Moisés? Que, hermanos, no hay, como le diré, algo que los separe a ambos, sino que el modelo del tabernáculo de Moisés realmente es la estructura que David, cuando hizo una casa de campañita para el arca del pacto, tenía David en mente esto. Pero la diferencia era que el velo estaba abierto, el arca se veía, así que había contacto directo con la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, vio en David a un verdadero adorador. David fue un hombre conforme a su corazón. Así que, hermanos, la escritura aquí nos está dejando entrever mucho de cómo es, ¿verdad? ¿Cuál es la casa favorita de Dios? La casa favorita de Dios, donde a Él le agrada, donde a Él le gusta estar, de la alabanza que le gusta escuchar, es de la que proviene de un corazón apasionado por Él, de un corazón entregado por Él, de un corazón que siempre está buscando formas de agradarlo, formas de adorarlo, en diferentes maneras. David en el tabernáculo puso cantores, salmistas, levitas, hermanos, hizo una orquesta impresionante por 40 años. Hubo adoración 40 años todos los días, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, hermano. Este fue un inmenso holocausto. ¿Saben qué hizo Dios, hermano? Dios le dio una promesa enorme: de ti vendrá el Mesías. Así que, hermano, esto fue algo glorioso. Dios busca en la iglesia Monte Sión adoradores. Que encuentre en nosotros verdaderos adoradores. Que nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, hermanos, que en este templo haya alabanza siempre. Amén. 7:24, digan conmigo 7:24. 7:24, todo el tiempo hay un altar en tu corazón. Y dentro de tu corazón tiene que estar la alabanza al Dios todo el tiempo, porque esa es la casa en la que le gusta estar. Ese es con quien quiere habitar, con quien quiere estar cerca de Él. Así que cierren sus ojos, levantamos nuestras manos, vamos a adorar a Dios. Vamos a concluir adorando.